Les invito en esta mañana a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Antes quisiera bendecir y dar gracias a los que han venido por primera vez. Dios les bendiga. Dios te bendiga, mujer. Señor les bendiga. Después a este joven, a su hijita de Marcelo, sí. Después nosotros queremos que todos saludemos a los que han venido hoy por primera vez. Por favor, leemos en Lucas capítulo 18 y versículo 1. Dice así la palabra de Dios. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. ¿No será que viniendo de continuo me agote la paciencia? Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Seguimos leyendo porque hay otra parábola que quiero complementar con esta. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios por esta palabra. Cuando el Señor me dio esta palabra, me sorprendió parecido como le pasó a mi hermana Claudia. Me había elaborado un mensaje que algunos dirían: yo quiero copia del mensaje. Pero era un mensaje intelectual, un mensaje que podía quizás guardarlo en mi billetera y leerlo de tanto en tanto. Digo, qué lindo mensaje, ¿eh? Pero esta mañana el Señor me dijo: no es eso lo que yo quiero hablar hoy. Yo quiero hablar hoy que Dios es fiel. Eso es lo que dijo el Señor. Capaz que te escribiste un repertorio, o leíste los salmos. Muchas veces nosotros leemos los salmos o leemos los proverbios para compararnos con alguien que tiene en similitud situaciones parecidas. Pero el Señor hoy dijo que yo soy fiel, aun cuando tú eres infiel. No con eso Dios dice: te permito que hagas lo que quieras, sino que yo soy fiel. La fidelidad de Dios se demuestra en su presencia, en su amor. A veces vemos, como recién comentaba Claudia, su tío que estuvo en terapia intensiva, su esposa cristiana. Pero a veces cuando alguien entra en terapia intensiva, uno no sabe lo que va a pasar. Es como que tenemos la esperanza que eso se pasará rápidamente con algún tratamiento, o quizás nunca salga de ahí.
Sabemos que los que aman a Dios todo ayuda bien, pero también sabemos que Dios es fiel. Y aquellos que confían en el Señor, aquellos que se aferran de esa fidelidad, reciben respuestas inmediatas, porque Dios es fiel. Y aquí había una persona, una mujer viuda, que estaba en un lugar donde había un juez injusto, un juez, diríamos hoy, corrupto, un juez que no le importaba lo que le pase a los hombres y ni siquiera temía a Dios. ¿Usted vio alguna vez a alguien que no teme a Dios? Imagínese quién es el que no teme a Dios. Una persona que no le interesa que Dios le hable, que Dios lo ayude. Dios dijo: hoy tengo mi mano extendida para sanar, para salvar, para libertar. El que no le teme a Dios dice: ¿qué me importa? No quiero tomar esa mano, no me interesa. Hoy Dios dice: tengo mi oído atento para oír. El que no teme a Dios, no le importa que Dios lo escuche. Pero también personas que no temen a Dios son aquellos que pecan o que creen hacer lo que quieren, no tomando en cuenta a Dios. Alguna vez yo fui así, una persona que no temía a Dios, que hacía las cosas que me parecían, y aún pensando que Dios me podía ver, en algunas veces dije: acá Dios no está. Pero Dios sí estaba. Esta mujer era una mujer viuda, seguramente tenía deudas. Ustedes saben que en la antigüedad los hombres sostenían a sus esposas, pero cuando moría su esposo, si no tenían bienes, ellas tenían que de alguna manera buscar la forma de trabajar, sustentarse, y si tenían hijos, peor. A veces le sacaban un hijo por las deudas que tenían. En este caso, esta mujer tenía muchos adversarios y necesitaba que hagan justicia, porque era injusto para una viuda llevar adelante una situación tan dura. El Señor Jesús usa esto como una parábola, que había un juez tan injusto, pero había una viuda insistente, que no cesaba de orar. Yo he visto hermanas que son así. Hermanas que saben que la tempestad, las tribulaciones vienen, pero aún viendo las cosas negativas las ven positivas, no dejan de orar. Y el Señor mostró a esta mujer viuda como el ejemplo de ser insistente, de no claudicar en la oración, porque Dios traerá la bendición a aquellos que son insistentes. Pero vemos que este juez empieza a hablar, dice. Él no quería ni oír a la viuda. Imagino a la viuda todos los días: por favor, señor juez, sáquenme en esta viuda. Y todos los días, dice que todos los días oraba. Insistente. Ayúdame, juez. Todos los días golpeando la puerta de su despacho. Antiguamente, los pueblos en Israel no tenían un tribunal, sino que tenían una especie de carpa, y era móvil, estaban de aquí para allá, pero esta viuda se ve que lo perseguía, lo volvía loco para donde iba el juez. Imagínate una persona así: por favor. Y él dijo: voy a oírla, porque si no me va a agotar la paciencia. Imagínense un juez que ya le agotaron la paciencia, perdió toda autoridad. Así compara el cristiano que es fiel en su oración insistente y no deja de orar. No dejes de orar, porque lo que dijiste es una profecía. Para que se cumple hay que no dejar de orar. La bendición de Dios está sobre los bendecidos, sobre los hijos de Dios. Pero Dios entonces refirió una parábola posterior. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de personas. Están los religiosos y están los que buscan a Dios de verdad. En este caso, dice la palabra de Dios, que habían dos hombres que se acercaron al templo a orar.
Uno era fariseo, era un conocedor de toda la ley de Dios. Y el otro un pobre hombre, podríamos decir hasta un gentil, un publicano. Y dice la palabra de Dios que el fariseo dijo así: Señor, yo no soy como estos gentiles pecadores. No soy adúltero, no robo. Señor, doy mis ofrendas, mis diezmos, cumplo la ley. Esa era una forma de orar. Y había por ahí atrás el publicano que no se atrevía ni siquiera a acercarse al lugar de adoración, pero estaba mucho más atrás y no tenía dignidad ni siquiera para mirar al cielo. Él dijo así: Señor, sé propicio a mí, pecador. Señor, muchas veces está viendo de la manera que lo pedimos, de la manera que lo insistimos. Me acuerdo que muchas veces escuché un mensaje como decía: usted tiene que reclamarle a Dios las promesas. Y me sonó como el fariseo. Porque Él es el Señor, no el pastor. Usted cuando va a la iglesia del pastor tal o del cura tal, por ahí diga, es un hombre lleno de pecados. Pero cuando usted va al Señor, el pastor se debe humillar igual que todos los demás. Yo no soy más que este señor, que no lo conozco, pero me imagino que usted es mejor que yo. Me lo imagino así. Para que Dios me escuche, necesito humillarme. Nuestra oración debe ser insistente, pero con humildad. Como la oración de esa viuda, pero con humildad. La soberbia es la crítica, o la crítica es la soberbia. La soberbia es creer que uno viene con la presencia de Dios, pues somos los hijos del Rey. Eso es muy soberbio. Soberbia es creer que es salvo pecando cuando quiere. Humilde es cuidar tu salvación con temor, no con miedo, temor, sabiendo que Dios te ve. Por eso esta mañana el Señor me habló con esta porción, me cambió el mensaje, como le pasó a mi hermana Claudia. Gloria a Dios que Dios te cambió la cabeza. Sí, así. Dirás, ¿por qué? Porque es ahí cuando Dios habla. Nunca te imaginaste que iba a decir un versículo y iba a explotar todo. Es así Dios. Puedo estar 3 horas hablando, si Dios no habla, y lo puedo sacudir a usted: entienda, 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 y no le va a pasar nada. Pero cuando Dios habla, nos sorprende con una palabra, con una frase, con un versículo. Dios nos sorprende cuando nos humillamos. Es decir, Señor, ¿es así? Yo quisiera en esta mañana orar, porque voy a terminar aquí. No hay más mensajes, solamente es que usted crea que debe orar con humildad, que debe pedir con humildad, que debe decir: Señor, si usted quiere que Dios cambie su vida, dígaselo con toda humildad: Señor, me rindo a ti. No venga como que usted ya superó varios niveles de cristiano y hoy le falta uno. Venga como que está abajo y Dios lo levanta solo. No venga como justificándose como hizo el fariseo. Venga como el publicano, como que diga: Señor, sé propicio a mí, pecador. Yo tenía 9 años. Desconocía intelectualmente, porque nunca se habló en mi familia lo que significaba adulterio. Mis padres cristianos no tenían ningún tipo de vicio, no había televisión. La primera televisión apenas blanco y negro, y había creo que 3 canales o 4, no sé si habrían 3. Pero les puedo decir algo:
Un día mi madre leyendo las Escrituras, yo me sentí pecador. 9 años. Que tu hijo te diga, yo soy un pecador. Tengo 9 años. No existían cientos de maneras de pecar que hoy existen. No existía ni Facebook, ni celular, ni nada de eso que te abre puertas para enterarte cómo hay que hacerlo. No existía. Desconocía palabras que hoy hasta se predican sobre ellas porque en aquel entonces no existía ni ese tipo de pecado. Pero tenía en mi inocencia el temor de que si Cristo venía ese día, yo no lo tenía. Que no era porque mis padres eran cristianos que yo iba a ir con Él. Estamos acostumbrados de niño que cuando papá nos lleva en el auto vamos todos en familia. Pero cuando el Señor venga va a buscar uno por uno. El que tiene a Cristo irá con Él y el que no, se quedará. Y esto no es para asustarles, sino para que reflexionemos. Tenía 9 años. Y mi madre estaba predicando en mi casa, en una casita que teníamos atrás prefabricada en aquel entonces. Esto era un terreno con habían 2 naranjos, un limonero, un pequeño garage todo de madera, una tranquerita, casas viejas. En este mismo lugar. Y unos pasos más atrás había una casa prefabricada y vivíamos. Pero todos los días leíamos a la mañana y a la noche las Escrituras. Todos los días nos juntábamos a orar y a hablar la palabra de Dios. Eso no se faltaba nunca. Y esa noche mi mamá quería predicarle a un primo de mi papá que era joven, vino a Argentina a trabajar, era de Portugal, y a otros más. Y yo estaba ahí. Y yo escuchaba ahí el mensaje. Y yo decía, Señor, en esa casita prefabricada había una habitación donde dormíamos 5 o 6 personas. Pues era chiquitita, era como este rincón, pero apenas podíamos pasar porque eran todas camas una al lado de otra y dormíamos entre camas, eran catres. Y a mí me pegaba un postigo al lado mío donde veía todos los días la luna. Y había escuchado más de una vez que el Señor iba a venir como ladrón en la noche. Y yo me quedaba esperando para que no me sorprenda. Y no podía dormir. ¿Cómo es esto? Había leído en las Escrituras que el Señor iba a venir en un instante. Y una noche, un 26 de agosto del año 68. Perdón, 28 de agosto del año 68. Hace apenas 49 años. Estábamos reunidos ahí, se escuchaba la palabra de Dios. Y una cosa dijo el Espíritu de Dios por mi madre. No es que tú lo sepas. Para ser salvo hay que tomar una decisión. No importa la edad. Tenía que tomar una decisión. Tenía que decir, Señor, entra en mi corazón. Y sentí en mi corazón como quien me descubrieron de haber cometido algo terrible. ¿Vieron cuando te descubrieron que vos cometiste un pecado y te largaste a llorar? Desde ese día hasta el día de hoy, el Señor, cada vez que me siento en su presencia, me quiebro. Nunca antes me había pasado, pero ¿vieron cuando te descubrieron que hiciste algo malo y te arrepentiste y no lo podés negar y te largas a llorar? Y estaba leyendo ella Apocalipsis capítulo 1, pues usted sabe, el Apocalipsis lo sé de memoria, pero ella todos los días Apocalipsis, historias bíblicas y qué sé yo cuánto, pero ese día dije, está predicándome a mí y no a otro.
Ese día me largué a llorar y no había como consuelo humano para parar mis lágrimas. Y mi madre me decía, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa? Estaba ahogado en llantos. Ese día recibí a Jesús en mi corazón. Ese día lloré y pensé que había nacido. No me imaginaba que era yo. Me acuerdo que salí de orar y de dar esa oración y hacía así porque parecía que estaba flotando. Me movía así. Pisaba y parecía que no llegaba al suelo mis pies. Mis cargas se habían ido. Ese es mi testimonio, ustedes pueden haberlo escuchado muchísimas veces. Pero ¿sabe cuántas veces más le dije, Señor, entra en mi corazón? Muchísimas veces, porque ahí ya no me negué más. Me rindo cada vez. Sí, veo al Señor, Señor, me rindo. No voy a resistirte. Ese juez injusto, ese juez necio, no temía a Dios. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Por eso era necio. Y yo en esta mañana quiero que tú creas que sí hay Dios. Y que lo que tú le puedas pedir a Dios, Dios te va a contestar. Lo primero que te voy a decir que le hagas es tu confesión de Señor. Si tú no tienes a Cristo, hacelo. Y si lo tienes, decir gloria, Señor, una vez más lo voy a hacer también. Pero dile, Señor, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Es algo poderoso lo que pasa. A veces no se pueden aguantar las lágrimas. A veces te mareas como que te vas a desvanecer. Y no sabes por qué. Es porque esa carga, ese espíritu malo que hay en nosotros, se va a partir de ese momento. El testimonio de millones de personas siempre ha sido casi el mismo. Entonces yo quisiera que en esta mañana oremos, nos ponemos de pie y vamos a hacer una oración. Hoy cantamos tu mano sobre mí y nada más. Es la mano del Señor que está sobre ti. Si tienes un problema, dice la verdad que salvación significa salud física, salud mental y espiritual. 3 tipos de salud vienen a tu vida cuando tú lo confiesas. Y si tenías una enfermedad, Dios la quita. Cuando no estamos confiados en la salvación, entonces estamos luchando en la sanidad. Pero confía que eres un hijo de Dios. Sos un hombre bendecido. Donde tú abres un pozo va a salir agua. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar. Ora conmigo así, dile, Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Porque aunque no lo grite, lo puedo decir con todo mi corazón. Perdona mis pecados. Limpia mi corazón. Señor, yo me rindo. Ten misericordia de mí, Señor. Ten piedad de mí, Señor. Señor, como cantamos hoy, tu mano sobre mí y nada más. Perdona mis pecados, Señor. Envía tu Espíritu Santo a mí ahora. Yo renuncio al poder del diablo. Yo renuncio al poder del pecado. En el nombre de Jesús. Y Señor, hazme tu hijo. Quiero ser tu hijo. Lava mi corazón con la sangre preciosa de Jesús. Y Señor, yo te recibo profundamente en mi corazón. En el nombre de Jesús, yo te acepto para tu gloria, Padre. Amén. Y amén. ¿Cuántos han hecho?